Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Plus Energético. Hoy vamos a seguir profundizando en los temas que venimos tocando, el sector energético argentino, Vaca Muerta, el gas, bueno, la coyuntura del crudo, las cuestiones legales en trámite, los proyectos en danza que hay desde el gobierno nacional, bueno, ese rebote que también tiene por añadidura en todo el sector petrolero y en las provincias. Hoy vamos a estar hablando con Ariel Kogan, él es asesor del presidente Alberto Fernández, designado hace un par de meses para ser parte de la redacción, comandar la redacción del proyecto de ley de incentivo al sector hidrocarburífero, bueno, que se ha llevado buena parte de la agenda del sector energético en los últimos meses. Vamos a estar hablando de eso, de la coyuntura del sector gasífero, petrolero, en términos generales, de la cuestión de la infraestructura, bueno, parte de la agenda que habitualmente tomamos acá en Plus Energético. Así que sin más le damos la bienvenida a Ariel, le agradecemos la posibilidad de este contacto. Bienvenido a Plus Energético, Ariel, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, al contrario, el agradecido soy yo, Fernando, de que me permitas, expresar y comentarte a vos y a la audiencia todas estas cuestiones de actualidad y de interés para nuestra provincia. Bien, hablaba recién de esta situación que es por ahí lo que está siendo noticia en las últimas semanas, dentro de otros temas del sector energético, que tiene que ver con la actualidad del proyecto que estuviste también encabezando, la redacción de ese texto, de la articulación de ese texto que fue ampliamente negociado por el Gobierno Nacional en el último año, me atrevería a decir, acaso más, en el rol también que tenés en conjunto con Darío Martínez, trabajando codo a codo con el Secretario de Energía de la Nación. Bueno, ¿qué es lo que viene? Sabemos de que ya está, el presidente lo envió al Congreso, se viene una ronda de debates, estuvo Darío Martínez presentándolo en el Senado. Bueno, ¿la idea cuál es? ¿Tratarlo antes de fin de año? ¿Existe ese plafón, esa posibilidad? La idea, por supuesto, del gobierno es tener esta herramienta lo antes posible. Más allá de que se trate de una ley, es básicamente una herramienta para multiplicar la producción de petróleo y de gas en el país, para escalar en los saldos exportables y ir con exportaciones de petróleo y de gas muy por encima de las que tenemos hoy y, por supuesto, generar de la mano de eso mucho más valor agregado nacional, por supuesto, muchas más oportunidades de trabajo para todos los trabajadores en las cuencas productivas, por un lado, y por supuesto también para las empresas pymes y empresas regionales de servicio regionales que justamente se mueven con esta actividad, ¿no? Así que básicamente es como te decía, es una herramienta que en este caso tiene forma de ley porque el presidente quiso darle una impronta específica que aporte, digamos, herramientas de previsibilidad, de reglas claras, de estabilidad en el tiempo. Por eso una ley, por eso 20 años de vigencia, ¿no? Ariel, hubo una serie de posicionamientos, de cuestionamientos, de críticas, de reparos de algunas de las provincias, Neuquén a la cabeza, el gobierno provincial. También, uno podría decir, quedó en medio de la maraña preelectoral de las PASO y el rumbo que todavía nos queda, esos días que nos restan para las elecciones generales del 14 de noviembre. ¿Qué hay según tu mirada, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esas críticas? Se habla de avances sobre la potestad de algunas de ese patrimonio, de ese recurso que es parte de las provincias. Hablo de los recursos hidrocarburíferos. Ese reparo que, bueno, Neuquén, como caso arquetípico, fijó en cuanto a las críticas. ¿Qué consideras que es político y qué consideras que, bueno, es una cuestión a discutir, que hay cuestiones que van a ser resorte de las comisiones del Congreso por donde pase el proyecto? En primer lugar, en realidad no hay reparo de la provincia de Neuquén, porque los trabajadores petroleros, tanto los del sindicato de petróleo y gas privado como los jerárquicos, respaldan absolutamente la ley, lo han hecho público, no solamente sus dirigentes, sino incluso en gran medida los propios afiliados, los trabajadores. Lo mismo ocurre con las cámaras de empresas pymes y de empresas neuquinas, que también masivamente, sin faltar ninguna, dan un respaldo absoluto a esta norma. Porque evidentemente Neuquén va a ser sin duda
la provincia y los neuquinos, los argentinos más beneficiados con esta herramienta, porque lo que hace básicamente es poner a disposición de las empresas productoras, de las petroleras, de las concesionarias, de las áreas, algunos beneficios en materia tributaria, nacional, en materia arancelaria y en materia cambiaria, que generan obviamente posibilidades de mayores inversiones, un ambiente general de mayor posibilidad de inversión, que es uno de los elementos básicos, yo diría esenciales, para poder garantizar un círculo virtuoso de inversión, trabajo, producción, mayores exportaciones y mayor actividad general en todas las zonas productoras, ¿no? Respecto de la posición del gobernador de la provincia, básicamente, la verdad que la ley no tiene ni el más mínimo objetivo de cercenar ninguna potestad provincial, ni mucho menos. O sea, los recursos hidrocarburíferos son de las provincias. Esto está definido en la Constitución Nacional, estuvo aclarado en la Constitución del 94, luego estuvo ratificado por la famosa Ley Corta, que complementa la Ley de Hidrocarburos en nuestro país. Las provincias son los poderes concedentes, son las que tienen en sus manos el poder de policía de aplicación concreta de la Ley de Hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos no se toca en esta ley. Esta es una ley de fomento, es una ley de promoción de inversiones, no es la Ley de Hidrocarburos, que permanece prácticamente inalterable. Pero sí, he escuchado al gobernador que tiene algunas, más que dudas, lo plantea como cuestiones de oposición, y el gobierno nacional no tiene la más mínima, digamos, el más mínimo problema de incorporar cualquier aclaración, aunque sea sobre redundante, en materia de garantizar las potestades provinciales, ¿no? Así que me parece que es un tema efectivamente menor, que tendrá todas las salvaguardias que plantea el gobernador de la provincia. Me da la sensación en una sobreactuación preelectoral, pero no es un elemento central de esta ley para nada. Venimos de un arranque del Plan Gas-AR, ese programa que lanzaron sobre finales del año pasado, que comenzó a aplicarse en los meses de mayor demanda, la aceleración de Vaca Muerta, que una vez más da respuesta para el gas que necesita el país, ese complemento externo con Bolivia, gas natural licuado. ¿Cómo te imaginas? ¿Cuál es la proyección para los próximos 2 años del Plan Gas-AR? En un contexto que estamos viendo precios bastante desmesurados a nivel mundial, ¿no? Por producto de la situación global, lo que está ocurriendo en Europa, el despegue de la demanda en Asia, en otras potencias industriales, que ofrece una oportunidad, pero al mismo tiempo el cuello de botella de la infraestructura, ¿no? Me parece que ves que pasa un poco por ahí a resolver la situación interna y aprovechar la oportunidad. Sí, estamos inmersos en una crisis energética internacional generada por una serie de razones. Obviamente es multicausal, pero una de esas razones tiene que ver con la velocidad con la que los países centrales han encarado los procesos de transición energética, es decir, tratar de pasar de fuentes de energía más polucionantes a fuentes de energía más limpia. En ese tránsito, acelerado por la salida de la pandemia, por supuesto, y por el aumento de la demanda de energía en el mundo, las generadoras de electricidad se fueron volcando masivamente al gas, y eso generó una mayor demanda que no está satisfecha por la oferta, ni del gas natural ni del GNL en el mundo. Y por supuesto esto hizo saltar por el aire el precio tanto del gas natural como del GNL a precios exorbitantes, y por supuesto de la mano de eso los precios de la energía eléctrica básicamente en todos los países centrales, en China, en Estados Unidos mismo, en los países europeos, en las mayores potencias, aumentos del 200, 300% en las facturas eléctricas, en el costo de generación eléctrica, cortes programados en la mayoría de las provincias chinas,
una afectación importantísima a la industria china en general, habla a las claras de una crisis que por supuesto será exportada a todo el resto de los países del mundo, ¿no? En el caso argentino, el Plan Gas, que fue una decisión sabia y oportuna del presidente de la Nación y de la vicepresidenta en momentos de gran incertidumbre, porque fue tomada en el medio de la pandemia, todavía con la demanda de petróleo por el piso, con precios muy deprimidos en general de la energía, porque bueno, la economía del mundo y la Argentina también estaba en un proceso de contracción absoluta por falta de demanda. Bueno, generó efectivamente un marco a largo plazo de estabilidad y de previsibilidad. El Plan Gas básicamente lo que hace es generarle a los productores de gas argentino la certeza de los volúmenes que se le van a adquirir y del precio que se les va a pagar por ahora durante 3 años. Con lo cual, con esta expectativa, rápidamente reaccionaron las inversiones, las empresas motorizaron su trabajo en vaca muerta básicamente y empezamos a escalar la producción. Realmente parece mentira que la decisión se haya tomado en noviembre del año pasado, hace prácticamente un año, que en diciembre del año pasado se hayan adjudicado los volúmenes de gas para 3 años, hasta el año 2024, y finalmente a partir de mayo, y salvando una serie de problemas y obstáculos que tuvimos, las empresas hayan empezado a inyectar, a dar vuelta la pronunciada declinación productiva que tenía el gas nacional. O sea, todas las proyecciones planteaban 8% de declino acumulado a partir de este año y en adelante. No solamente hemos detenido ese declino, sino que ya estamos a partir de agosto, septiembre, casi 8% por encima de la producción del año pasado, batiendo récords en materia de fracturas también desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre mismo, lo que habla a las claras, bueno, de que es una buena herramienta en la cual tenemos cifradas muchas expectativas. Si vos me preguntás si nos blinda de la crisis energética internacional, yo te diría que no nos blinda, pero nos defiende, porque cuando en nuestro país el gas natural cuesta promedio $3.50 el millón de BTU, y esto generó la posibilidad cierta de que las empresas tengan rentabilidad y tomen las decisiones de invertir. En el mundo el gas natural está ya rondando los $6, quien lo tiene por gasoducto, y el precio de sustitución, que es el GNL, está arriba de los $30, y los futuros para el año que viene, para nuestro invierno, están en el orden de los $17, con lo cual, bueno, habla a las claras la diferencia de costo, de la ventaja que tiene un plan de estas características, que no solamente reactiva la producción en los lugares, en las cuencas productivas, sino también genera inmensos ahorros, tanto en materia de divisas como en materia de costo fiscal a todo el país, ¿no? Y respecto de eventuales excedentes o aprobaciones adicionales de producción para exportar, digo, ¿hay algo de eso en carpeta? ¿Estuvieron, si mal no entiendo, autorizando alguna exportación adicional en firme, o se viene ese escenario en los próximos meses, en estos meses de eventual caída de la demanda producto de la cuestión estacional en la Argentina, digamos, esa situación cíclica, digamos, de funcionamiento del mercado argentino? ¿Está esa oportunidad de hacer más envíos a Chile y autorizarlos? Sí, ahí hay dos cuestiones. La primera, el Plan Gas prevé de 2 mecanismos de exportaciones en firmes. El primer tramo de esas exportaciones ya está acordado, y Argentina ya está exportando en firme 6 millones de metros cúbicos, básicamente a Chile, la mayoría por la cuenca neuquina, 4 millones por cuenca neuquina prácticamente y 2 millones por la cuenca austral. Estamos analizando en estos días la posibilidad de incrementar esas exportaciones en firme, esas exportaciones garantizadas. El mercado chileno está planteando
su interés en comprar más gas argentino. Y por supuesto, básicamente la única cuenca que tiene capacidad de aumentar su producción o de excedentes es la cuenca neuquina, con lo cual apenas tengamos resuelta la cuestión técnica, el estudio concreto que tiene que ver con qué capacidad de consumo o qué volúmenes de gas vamos a necesitar para quemar en nuestras centrales térmicas este verano, que es un verano, como todos saben, muy seco y va a requerir la mayor cantidad de gas posible, saturar los gasoductos que tenemos. Cuando tengamos resuelto ese estudio, que será muy pronto, seguramente articularemos con las empresas privadas y probablemente también con IEASA, que es la empresa del Estado Nacional, y con los compradores chilenos algunas operaciones adicionales. Uh-huh. En materia de facto... sí, perdón, completa. Sí, no, por supuesto que la capacidad de Vaca Muerta es muy grande, iba a decir infinita, pero bueno, es muy, muy grande. Es la segunda reserva mundial de gas no convencional, que requiere, como todo gas natural, requiere de infraestructura para poder desarrollarse, digamos, para poder efectivamente explotar en toda su magnitud, requiere tener caños, gasoductos que puedan evacuar la producción desde la cuenca neuquina hasta los centros de consumo o hasta los países limítrofes para poder incorporarlos a la matriz de gas. Nuestro mercado de expansión natural es Chile. Estamos conectados por 4 gasoductos, un gasoducto en el norte del país, un gasoducto a la altura de Mendoza, otro a la altura de Neuquén, el gasoducto Pacífico, y otro en el sur del país, que tiene capacidad que todavía no está saturada y que con este esquema de plan gas podemos fácilmente ir escalando en este intercambio energético con los chilenos. Uh-huh. Con Brasil va a costar un poco más. Los brasileros no tienen una matriz basada en generación térmica, tienen una matriz basada en generación hidroeléctrica. En este momento sí están ansiosos porque le demos todo el gas que podamos desde el litoral argentino, por la sequía que también los afecta en gran medida a ellos más que a nosotros, porque tenemos un poco más de diversificación de nuestra matriz energética, pero no tienen concretamente infraestructura dentro de Brasil, desde Porto Alegre o desde Uruguayana hasta San Pablo, como para llevar cantidades importantes de gas. Tendrían que decidirse primero, y todavía no lo han hecho, a construir un gasoducto o ampliar el existente, que es un gasoducto telescópico al revés, o sea, es ancho en San Pablo y muy angosto en el sur, con lo cual es un proyecto, la vinculación en materia de gas con Brasil, más allá de una pequeña central térmica que tienen en Uruguayana. Digo, es un proyecto porque requiere inversiones del otro lado de la frontera, ¿no? Ariel, en el caso argentino, nosotros estamos indefectiblemente trabajando para construir un sistema de gasoductos que nos permita reemplazar todo el GNL importado, el gas importado por barco que necesariamente tenemos que traer todos los inviernos, también todo el gasoil, que básicamente es importado, que se utiliza también básicamente en invierno o en estos veranos secos para producir energía eléctrica, y por supuesto reemplazar el gas boliviano, porque ellos tienen un problema de declinación geológica muy importante. Este año, respecto al año pasado, las inyecciones bolivianas cayeron 30%, 6 millones de metros cúbicos por día, es una enormidad, y prevemos que el año que viene van a seguir cayendo, no en la misma magnitud, pero van a seguir cayendo, y ya no tienen expectativa de nuevos hallazgos geológicos. Te interrumpo acá para preguntarte respecto de esa situación de los tendidos internos. Se habla de ese nuevo troncal desde Vaca Muerta hacia el interior del país para dar una respuesta a ese escenario que vos estás describiendo.
Estuvo hablando el secretario de Energía días atrás respecto de esa obra, lo hace recurrentemente, y otros funcionarios del gobierno, digamos, como un pilar para el abastecimiento interno, aquello de unir los puntos desconectados del país, el sector residencial, y al mismo tiempo darle ese nuevo canal para los excedentes de gas o para el nuevo gas de Vaca Muerta. La cuestión de financiamiento, la cuestión eso es una cuestión de licitación pronta en los próximos meses. ¿Se nota como una suerte de ímpetu respecto a esa obra? ¿Es tan así desde corto plazo el anuncio de una eventual licitación o convocatoria a inversores? Sí, la decisión política está tomada por el presidente de la Nación, aparte fue explicitada públicamente, igual que por el ministro de Economía, que tiene todo el respaldo del gobierno. Los técnicos de la Secretaría de Energía diseñaron, como te digo, ese sistema de gasoductos. No es un solo gasoducto, hay obras de gasoductos nuevos y hay obras que tienen que ver con ampliación de gasoductos actuales o de repotenciación a través de plantas compresoras. El gasoducto más importante de este sistema es el gasoducto que uniría Neuquén desde el nodo Tratayén hasta Saliqueló y desde Saliqueló hasta San Jerónimo. Saliqueló es un punto en el centro de la provincia de Buenos Aires y San Jerónimo es el sur de Santa Fe. Ese gasoducto sería el caño que evacuaría la mayor proporción de nuevo gas desde Vaca Muerta. Y después otras obras adicionales, como son el gasoducto Mercedes Cardales, para unir toda la red que tiene TGS con la que tiene TGN, o sea, los gasoductos que vienen del sur con los gasoductos que van al norte y nos permitirían, con fluidez llevar gas neuquino desde la zona productiva hasta la zona básica de consumo, donde están las centrales térmicas también, no solamente el consumo domiciliario. Hay que revertir el gasoducto norte, porque el gasoducto norte está planteado para traer gas desde nuestra cuenca noroeste y desde Bolivia, y las dos están en franco declino, con lo cual vamos a tener que utilizar esos caños al revés para llevar gas desde abajo para satisfacer la demanda, nuestra demanda en el norte del país. Y al mismo tiempo hay que repotenciar el gasoducto centro-oeste, porque eso nos va a permitir también poder generar con nuestro gas mayor posibilidad de exportaciones a Chile. Bien. Toda esta serie de obras están planteadas en este sistema, como te decía. La decisión política está tomada, el presupuesto de este año, en una reestructura presupuestaria que se hizo hace 45 días, incorporó ya un primer financiamiento, aunque menor. Hay previsto en el proyecto de presupuesto del año que viene prácticamente 487 millones de dólares adicionales para continuar con el financiamiento de esta obra. Hace falta más, por eso estamos analizando no solamente el financiamiento chino, hay un MOU firmado entre la Secretaría de Energía y un consorcio chino para explorar el financiamiento desde ese país, sino también analizamos la utilización de los fondos que hoy tiene IEASA, producto de la ley del impuesto a la riqueza que le otorgó a IEASA determinada cantidad de fondos. Estamos viendo la forma de poder viabilizar esa inversión para que permita justamente financiar estas obras de gasoducto, y también, por supuesto, una serie de alternativas que nos permita complementar con la inversión privada para poder poner en marcha obras que terminadas efectivamente tengan resultado. Un gasoducto no es como una obra, un plan de viviendas. Si uno plantea hacer 100 viviendas y tiene financiamiento para hacer 50, pues puede hacer 50 y las puede entregar y pueden ser disfrutadas o utilizadas por la gente. El gasoducto, estas obras tienen que tener factibilidad de ser utilizadas. No se puede hacer la mitad de la obra y terminar en el medio del desierto con un caño enterrado, porque sería una inversión que no serviría para nada, ¿no? Claro. Estamos en momentos efectivamente de decisiones. Como te digo, sobre la mesa están todos los menús posibles en materia de financiamiento, y probablemente
en muy corto plazo se tome finalmente la decisión y se hagan los anuncios. Bien, Ariel, se nos acabó el tiempo, te agradecemos muchísimo la posibilidad de este contacto, de esta charla, de esta entrevista, tener ese detalle. Tu mirada respecto, bueno, cómo estás viendo el sector energético, lo que se puede esperar en breve y, bueno, esta coyuntura del gas que, bueno, es una variable también central para el país, ha demostrado serlo históricamente. Lo bueno que se haya dado respuestas con el gas este año, el Plan Gasar ha dado respuestas importantes, al margen de la importante suma que ha habido que requerir en importaciones. Bueno, avanzar en eso también es todo un escenario promisorio hacia adelante. Ojalá que lo puedan seguir expandiendo. Muchas gracias por estos minutos y por el contacto y, bueno, ojalá que en breve podamos retomar la charla. Gracias a vos y siempre a disposición. Muchas gracias.